Hola Manuel. Hola Hugo. Hola Fabián. Hola Hugo. Aquí estamos hoy, ¿verdad? Para seguir conversando de agujeros negros. Agujeros negros y todo eso. Bueno. Empezamos ya con la parte práctica, ¿verdad? La vez pasada gastamos un ratillo hablando de temas actuales para la humanidad, pero ya podemos volver a la física que nos compete en este... Sí, bueno, hacer un poco de todo. Vean que tal vez para forma de resumir, ¿verdad? Recordar que era lo que habíamos estado haciendo el año pasado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos leído este artículo de Cowley donde hablaba sobre cuáles eran los problemas abiertos en física y matemática, ¿verdad? Correcto. Y entonces él decía que la criticalidad en el colapso gravitacional era uno de los problemas abiertos, porque no se sabía por qué solo se podía observar de forma numérica y no de forma analítica, ¿verdad? Correcto. Entonces, cuando empezamos a estudiar esto, lo empezamos con el norte o con el objetivo de nosotros poderlo hacer de forma analítica. Para eso nos dimos a la tarea de hablar un poquito sobre el colapso gravitacional y encontramos este artículo de Adler, ¿se acuerdan? Donde Adler nos decía que el colapso gravitacional visto desde la idea de Oppenheimer era matemáticamente muy complicado, pero conceptualmente muy elegante. Y él decía que se había metido tal vez debajo de la alfombra otras ideas que son matemáticamente muy sencillas, pero conceptualmente complicadas. Pero como la parte conceptual ya fue resuelta, ¿verdad? Que fue lo que hizo el gran trabajo de Oppenheimer, él decía que no hay necesidad por qué seguir ahí, ¿verdad? Que podríamos usar estas visiones que son matemáticamente más sencillas. Entonces que tal vez eso iba a mejorar todos los cálculos que teníamos. Y claro, ahí fue donde se nos ocurrió esta idea de que podíamos agarrar esas ideas de Adler, ¿verdad? Y Bjorken, y poderla aplicar a este problema de criticalidad. ¿Se acuerdan que de por medio encontramos este artículo que decía que este fenómeno no era cierto? ¿Se acuerdan de aquella demostración matemática que aunque era asistida por computadora, ellos decían que sí existe la solución analítica de este problema? Pero no decían cuál era. No decían cuál era. Existe. Entonces eso nos decía que vamos por muy buen camino, ¿verdad? En esta investigación. Vean que lo último que estuvimos trabajando fue ya ensuciarnos un poquito las manos, ¿verdad? Estuvimos rehaciendo la parte del colapso gravitacional con Schwarzschild, que es la idea de Oppenheimer, y queríamos hacer el salto a estas otras métricas, ¿verdad? A las nuevas variables. A variables como nos ponía, ¿verdad? Como Painlevé o Finkelstein, ¿verdad? Sí. Y por ahí era donde íbamos, ¿verdad? En nuestra investigación. También habíamos visto que de cada día está más seguro de que el resultado numérico es cierto, ¿verdad? Sí, a ver si entendí. Entonces, el resultado numérico se ve sólido. O sea, se ve que es un fenómeno real. O sea, eso no está en disputa. Hay algo que debe ser explicado. ¿Por qué hay criticalidad y universalidad? ¿Por qué se comportan tan parecidos todos estos colapsos? Eso parece ser real y ese no es el problema. El punto es, dado que eso ocurre, ¿cómo lo explicamos analíticamente? Esa es la pregunta. Y pensamos que debe haber alguna forma, porque se ha avanzado en muchos frentes y es hora tal vez como de juntar todo eso, ¿verdad? Sí. Y sobre todo, la gente lo ha intentado para casos más exóticos. Vimos que sí hay casos exóticos donde se han intentado buscar la solución analítica, pero
encontramos muy poco de intentos en la visión más tradicional, ¿verdad? Y ahí nos aparecía aquel review grande de Gunlack, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando bastante? Donde Gunlack da como los pasos, ¿verdad? Para ver analíticamente esto de Choptic. Y nadie ha ido por el camino que nosotros estamos proponiendo, ¿verdad? Que es tal vez lo interesante de esta investigación. Claro. También, como les digo, vimos cosas exóticas, vimos que el resultado es numéricamente muy sólido y ya nos habíamos ensuciado las manos un poquito. ¿Se acuerdan que era un poquito críptico de descifrar el resultado de Choptic mismo, ¿verdad? Uh-huh. Porque no era tan estándar que él había dicho que esa era la forma más general de ver la simetría esférica y nos tomó un rato, ¿verdad? Y tuvimos que entender eso un poquito. También tuvimos que entender un poquito de criticalidad, claro. ¿Se acuerdan? De fenómenos críticos. Y creo que ahí fue lo que estuvimos ahí haciendo. Quedamos, sí. Ahí quedamos. Ir recogiendo todos esos cristalitos. Uh-huh. Sí. Bueno, Sí. a mí realmente creo que es un tema fascinante y da para... Entonces, hay un montón de cosas que hay que hacer converger todo esto, pero a la vez como que hay como spin-offs, ¿verdad? Hay cosas que salen. Entonces, qué interesante cómo relacionar todo esto con... o sea, sería muy interesante en algún momento ver cuáles son los casos de criticalidad que se han entendido analíticamente y cómo se ha hecho. Eso sería muy interesante. Eso ya es como... Porque la criticalidad no es algo... ¿verdad? Porque no es analítico, porque usted no puede hacer expansiones de Taylor, etcétera, ¿verdad? No es algo que se preste, entonces son pequeñas gemas lo que usted tiene, ¿verdad? Y yo creo que este punto, gracias, vale la pena recalcarlo. Usted no puede usar el proceso, la criticalidad no es analítica, ¿verdad? Si usted se imagina una función que es una constante, ¿verdad? Si es una función que es una constante y luego tiene una derivada infinita, entonces si usted hace una expansión de Taylor de los puntos que están de este lado, como es una función cero, usted lo que tendría es todas las derivadas son cero, analíticamente esa función debe ser cero siempre. Entonces sí estamos entrando a unas matemáticas que son distintas. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que hace falta para que un sistema físico se pueda estudiar analíticamente con criticalidad? Eso es interesante. Y bueno, y la otra cosa interesante es también pensar en cuáles son, no sé, son cosas que se me ocurren. ¿Cuáles son las particularidades de la relatividad general que la hacen especialmente apta para esta universalidad, ¿verdad? ¿Qué pasa si variamos la relatividad general y ponemos ahí una fuerza de gravedad más complicada? ¿Seguirá siendo universal o no? Entonces son un montón de preguntas que no son exactamente lo que estamos estudiando, pero que uno se puede ir haciendo, ¿verdad? Se puede ir haciendo. Sí. Pero sí, yo creo que eso es un buen resumen, ¿verdad? Se resumen todos los capítulos en esto, ¿verdad? Sí. Esto, sí. Uh-huh. Pero bueno, en esta temporada que estuvimos callados, que habrá pasado en la física. Durmientes. Me imagino que deben haber aparecido artículos nuevos. Claro, sí. Yo estuve ahí al tanto, ¿verdad? Como sabemos, este es un tema que en realidad está en la física bastante popular, ¿verdad? De alguna manera, si bien es algo que no se ha logrado resolver, es algo que la gente está trabajando, ¿verdad? Interesante. Y de hecho, a finales del año pasado, ¿verdad? Se publicaron 2 artículos de Gunlack y 2 colaboradores más, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, como Hugo nos comentó, ellos ya tienen toda esta maquinaria numérica, ¿verdad? En la que ya ellos simplemente ahora se ponen a jugar con modelos de juguete y empiezan a revisar dónde encuentran criticalidad, dónde encuentran estos fenómenos, ¿verdad? Entonces, de estos 2 artículos, el primero es uno en el que
ellos ahora están también tratando de ver cómo meten a todo esto ondas gravitacionales, ¿verdad? Entonces, pues eso es un interés que de fijo ellos tienen porque ahorita eso es lo que está más popular, ¿verdad? En boga. Sí. Entonces ellos, eso es lo que hacen en este artículo, y lo que ellos dicen es, bueno, tratar el problema de colapso y criticalidad de una onda gravitacional es algo súper complicado, entonces vamos a tratar un modelo de juguete en el que lo que tenemos es dos campos compitiendo, ¿verdad? Entonces tienen un campo escalar, ¿verdad? Y tienen un segundo campo que es un campo de Yang-Mills. Entonces, en especial creo que toman SU2, ¿verdad? No he leído en realidad con detalle todos los artículos, tal vez es algo que puedo incluso para la semana que viene traer un buen resumen ahí de los detalles, y ellos encuentran en efecto que tienen unas soluciones que son autosimilares discretas, ¿verdad? Entonces que ahí bajo cierto zoom, o como se quiera decir específico, la solución sigue viéndose exactamente igual independientemente de las condiciones iniciales. Pero es una simetría de rescalamiento, pero discreta. Sí. Una simetría de rescalamiento discreta, y otra vez todo esto lo hicieron de manera numérica, ¿verdad? Entonces, pues claro que es un problema bastante complicado, ¿verdad? The plot thickens. ¿Verdad? Pero es interesante que incluso en este caso un poquito más, con más estructura, ¿verdad? Que tenemos ahora dos campos que de alguna manera interactúan, entonces, que igual se encuentran en este tipo de fenómenos. Y el otro artículo, que también es de Goodluck y los mismos dos colaboradores, es sobre el colapso de gravitacional, pero de ondas electromagnéticas. Oh, wow. ¿Verdad? Qué bueno. Sí, otra vez también con toda esta maquinaria numérica que ellos ya tienen, y entonces utilizan las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial, ¿verdad? Que es un poquito más fácil de introducir por ahí el hecho de que tenemos una simetría esférica, ¿verdad? Y toman un tensor de energía-momento que es el de una onda electromagnética, ¿verdad? Que va como E cuadrado más B cuadrado que uno conoce, ¿verdad? Y ellos otra vez encuentran una solución que es aproximadamente autosimilar discreta. Aproximadamente. Sí, aproximadamente. Ellos sí son claros en que es una simetría aproximada, que no es exactamente autosimilar, y ellos ahí en el artículo comentan razones por las que ellos piensan que es aproximado y no... ¿Qué dicen? Y no, en este momento... Interesante. En este momento no tengo el dato, pero la semana que viene podría traer bien un resumen bien... Qué bonito todo esto. Vea, si usted ya no se enamora de la física con esto, no tiene cómo, ¿verdad? Claro. No tiene cómo. Sí, muy bonito todo esto, la verdad. Sí, lo decíamos hace meses atrás, ¿verdad? Y estamos revolviendo como todos los temas. Todo, sí, convergen. Estamos hablando de campos, Sí, estamos hablando de relatividad general, de física no lineal, ¿verdad? Que tiene información de entropía. Aquí dicen, ya lo encontré. Dicen que ellos especulan que la ausencia de una autosimilaridad discreta exacta puede ser causada por el interplay o la relación o el juego entre grados de libertad electromagnéticos y gravitacionales. Sí. Eso es como lo que ellos especulan. Pero ¿por qué en el caso anterior no? Sí, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Bueno, eso es parte del sondeo de la literatura que tenemos que hacer, ¿verdad? Son como las piezas de un rompecabezas. ¿Saben qué? Tenemos que apurarnos un poquito porque si no nos van a scoop. Sí. Alguien va a decir de ahí, alguien de los que está viendo va a decir de ahí. Sí. Están tardando mucho y yo lo voy a hacer, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, hay que ponerle esto, ¿verdad? Qué interesante. Sí, siempre estamos abiertos a la competencia, ¿verdad? Claro. Nosotros estamos más obsesionados, pero ellos son más. Entonces, sí. Eso sí. Qué bueno. Sí. Bueno, ¿y cómo anda la física? La física anda. El otro estaba leyendo, es interesante estos artículos sobre la famosa quinta fuerza. La quinta fuerza. ¿Verdad? Además de las 4 fuerzas fundamentales, la quinta fuerza. Desde que yo era estudiante hace como 1000 años se hablaba de esto. Y entonces está este artículo, ¿verdad? De estos húngaros que está en Archive, pero no está todavía publicado, ¿verdad? Peer reviewed, ¿verdad? Que es el grupo de Krasnahorkoy y compañía,
que son húngaros, y entonces ellos básicamente lo que han observado son procesos que no es, digamos que básicamente no estarían permitidas por las otras 4 fuerzas, bueno, por las otras 3 porque la gravedad no se puede medir, y entonces está la partícula esa, la X17 de esa partícula, que ellos miden una masa que es aproximadamente 30 veces la masa del electrón, si no me equivoco. Y de nuevo, ellos ven un proceso, una sección eficaz de un proceso que no se puede explicar con ninguna de las otras fuerzas, ¿verdad? Entonces, obviamente, es un solo artículo, no ha sido publicado, no ha sido, pero es muy interesante esto de la quinta fuerza, ¿verdad? Pero, ¿dónde? O sea, ellos ven este proceso en algún... Hay experimentos, sí, y ellos ven, entonces, en el proceso, el proceso colisión electrón-positrón, hay una sección eficaz, hay un fenómeno, ¿verdad?, que tiene unas propiedades que no pueden ser explicadas si no introducís esta fuerza que no es ninguna de las otras. Entonces es como interesante eso, ¿verdad? Si fuera cierto. Por supuesto. Una partícula creo que son 17 megaelectronvoltios. Sí. Ahí cuando dices que la gravedad no puede ser medida, ¿verdad? Bueno, sí. Sí, lo que no puede ser medido es a ese nivel de energía. La gravedad entre 2 partículas subatómicas. La gravedad entre 2 partículas. Es muchos orden de magnitud más pequeña de lo que podemos medir. La gravedad no existe en esos experimentos, básicamente. Claro. Eso es interesante. Pero, y claro, cada vez que uno escucha esto de la quinta fuerza, te preguntan, ¿verdad? ¿Cómo va a cambiar la física? ¿Cómo va a cambiar la física? ¿Qué les parece a ustedes como físicos teóricos? ¿Qué piensan? ¿Va a cambiar la física? Sí, para mí sí cambiaría la física, ¿verdad? Y ya se había medido, ¿verdad? En esos famosos experimentos de caída libre, ¿verdad? Pero luego dijeron que no. Y habría que reconsiderar el paradigma. Yo siento que, bueno, hay que ser medio cuidadoso con esto, ¿verdad? Porque siempre que uno hace este tipo de acciones, yo siento que si existiera esta fuerza, tal vez sería como una interacción bastante débil, ¿verdad? Para que no nos hayamos dado cuenta hasta el momento. Bueno, podría estar apantallada, ¿verdad? Sí. Pero sí, tiene que ser elusiva, tiene que ser Sí, o sea, que no esté ahí tan presente en el... O tiene que... ¿Vos, Hugo, qué pensás? Yo siento que de alguna manera la física que tenemos en este momento no es imbatible, pero esos experimentos son como la física tradicional. Que yo siento que a veces la gente o los físicos mismos confundimos los dos términos, ¿verdad? Entonces el mismo experimento que hemos hecho toda la vida y que dé algo nuevo es muy raro. Sí, allá afuera hay un montón de cosas que no sabemos qué es. Correcto. Pero si estamos haciendo el mismo experimento, bueno, dices que es incómodo, es un resultado sí, que un poco... ¿Por qué solo lo ven ellos? Sí. ¿Por qué nunca se ha visto, verdad? ¿Por qué no hay que hacer corrección por esos resultados? Sí. ¿Por qué no sea... Sí, ¿por qué ahora? ¿Por qué así, verdad? Sí. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Igual con el tema del neutrino. Es el mismo tema. Sí, va a haber una partícula que tal vez cambie la física, pero el neutrino no va a ser, porque el neutrino lo vemos hace mucho tiempo, ¿verdad? Igual, es chocar un electrón contra un positrón, lo hemos hecho por años, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver, ahora que estamos hablando de esto, existen muchos experimentos que los hemos hecho muchas veces, miles de veces, que deberían dar bien y no dan bien. El famoso experimento con la constante gravitacional, la Big G, ¿verdad? Y son incómodos porque son cosas que es como la parte que debe estar resuelta, ¿verdad? Ahora, tal vez podemos en algún momento buscar esa referencia, pero vi un artículo diciendo que tenemos que ver estas cosas como oportunidades, ¿verdad? Que tal vez no es una catástrofe de la física,
sino que es una oportunidad para, si no recuerdo mal, para poner las barbas en remojo de cuáles son las suposiciones que estamos haciendo que no son, o sea, hay que verlo como una oportunidad. Esos casos atravesados no son bonitos, ¿verdad? Es como cuando uno para el trabajo y tiene que detenerse para hacer algo, ¿verdad? Y lleva tarde. Pero sí, esto de la quinta fuerza es un tema medio incómodo, es como el tema que no se habla en la mesa, ¿verdad? Que no se habla en la mesa. Sí. Pero yo sí siento cuidado. Eso, que hay que tener mucho cuidado. Sí. Una vez le dijeron a Wigner, dicen, para hacer lo que usted va a hacer hay que tener mucho cuidado, le dijeron. Y Wigner dijo, sí, yo voy a ser muy cuidadoso. Estoy haciendo... no sé si... Wigner entonces. Sí. Pero yo sí siento eso, ¿verdad? Que a veces la gente se asusta un poquito, ¿verdad? Sí, hay un montón de cosas que no conocemos, pero ese montón de cosas que no conocemos es muy difícil que vengan del mismo experimento. Del mismo experimento. Vos estás dudoso. Yo estoy muy dudoso. Sí. Pero de nuevo, en algún lugar está que vaya a cambiar la física. Este tipo de resultados son importantes, ¿verdad? Son resultados que tenemos que poder explicar, por supuesto. Y abren las puertas a algo, pero ese algo no va a ser revolucionar la física. No va a ser revolucionario, pero no por eso no es importante e interesante. Por supuesto. Sí. Pero sí, tenemos todos tareas. Es un pequeño misterio, sí. Tenemos todos tareas y seguimos adelante. Nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Cuídense el agujero negro. Cuídense el agujero negro. Y del coronavirus. Pero es importante.